Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer estos leones. Este de aquí me mide 10 centímetros desde la parte de abajo hasta las orejas. Y se ve así por la parte de adelante. Esta es la parte de atrás, donde está la melena, la cola. También les quería mostrar esta leona. La vamos a hacer igual con el mismo patrón, solamente que le vamos a colocar acá las pestañas y un moñito o un lazo en la oreja. Así se ve por la parte de atrás. Estos leones los he tejido con hilo de algodón toda la parte del cuerpo. Este de color beige, un poco de blanco, y para hacer estas rayitas con color marrón. El cabello que le he colocado sí es lana. Me gusta más cómo queda con el efecto de colocarle lana. Este es como un color anaranjado o naranja oscuro. Le he colocado en toda la melena. Ya es a gusto de cada uno. Le pueden poner lana o también hilo de algodón. Ya es de acuerdo al gusto de ustedes. Y el crochet que he utilizado para tejerlos es de 2.5 milímetros. Porque este hilo de algodón me recomienda tejer con un crochet de 3 milímetros, pero siempre yo utilizo un número menos o medio número menos, para que así nos quede más ajustados los puntos y no se vea a la hora de rellenar agujeros, ¿ya? Este hilo de algodón es de 4 hebras. Aparte de eso, los ojos de seguridad son de 6 milímetros, son los más pequeños. La nariz de seguridad es de unos 8 milímetros. Si no consiguen nariz de seguridad, le pueden bordar la nariz, también queda muy lindo. Vamos a necesitar también separadores de puntos, tijeras. Vamos a necesitar aguja lanera. Vamos a necesitar también algunos alfileres. Y este de acá es relleno sintético para rellenar adentro de nuestros amigurumis. Esos serían todos los materiales. Si les gusta el video, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario, de compartir el video con otras tejedoras en sus grupos de Facebook o de WhatsApp para que así pueda llegar a más personas. Recuerden que así también me ayudan a mí a poder seguir creando contenido. Si no se han suscrito al canal, también les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Eso sería todo, así que comencemos. Vamos a iniciar con el color beige y vamos a empezar tejiendo desde la parte de la cabeza primero, y de ahí vamos a ir tejiendo para abajo y terminando con el cuerpo. Ya entonces con el color beige iniciamos haciendo un anillo mágico. La hebra más pequeña va para abajo y cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos acá dentro del anillo mágico, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora jalamos la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. ¿Ya? 2 puntos en cada punto es un aumento. Ahí va 1, en el mismo punto hacemos otro, serían 2. En el siguiente punto contamos ahí 3. Otro más en el mismo punto serían 4. En el siguiente punto 5. Otro más en el mismo punto 6. En el siguiente punto 7. Otro más en el mismo punto 8. En el siguiente punto 9. Otro más en el mismo punto serían 10, y en el último punto 11, otro más en el mismo punto y serían 12. Ahora en la segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Ahí ya tejí un punto bajo. Acá marcamos nuestro primer punto que hemos tejido, y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora seguimos acá tejiendo un punto bajo y después un aumento, y así vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, así por toda la vuelta. En total van a ser 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4
y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 y después un aumento, así, y así vamos a seguir tejiendo 1, 2 puntos bajos y después un aumento. Vamos a repetir esta serie de 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento, y seguimos tejiendo aquí 1, 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta hasta llegar aquí, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer 8 vueltas más hasta la 14, haciendo un punto bajo en cada punto, y volvemos. Ya llegué a la vuelta 14 y antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos, ¿ya? Entonces esto lo vamos a jalar un poco para que no se desteja. Y en la vuelta 10 vamos a colocar los ojos. Entonces contamos desde aquí, desde el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esa vuelta vamos a colocar primero alfileres, ¿ya? Para saber dónde lo vamos a colocar. Ya, entonces aquí es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Y con 7 puntos de separación. Entonces vamos contando ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí pondríamos el otro ojo, ¿ya? Como ya sabemos dónde lo vamos a colocar, entonces sacamos el alfiler y colocamos ahí nuestro primer ojo. Así, y sacamos de ahí el otro alfiler y de ahí, de donde lo hemos sacado, colocamos el segundo ojo, y en la parte de atrás vamos a colocarle el broche de seguridad, así, y de ahí le colocamos el otro. Lo colocamos bien, que quede bien asegurado, y listo. Estos ojos de seguridad son los más pequeños, son de 6 milímetros. Ya, entonces cuando ya tenemos colocados los ojos, vamos a seguir tejiendo. Y nos tocaría hacer la vuelta 15. En la vuelta 15 vamos a empezar a hacer disminuciones. Y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos. Y seguimos contando aquí 2, 3, 4 puntos bajos y después una disminución. La disminución es agarrar la hebra de adelante. Acá hay 2 hebras, es la de atrás y la de adelante. Agarramos la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del siguiente punto, y tejemos nuestro punto normal. Esa es la disminución. Y vamos a seguir tejiendo aquí 1, 2, 3, 4 puntos bajos y de nuevo la disminución. Agarramos la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue,
y tejemos nuestro punto normal. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 y después una disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, ya terminé de tejer la vuelta 17, pero antes de seguir he rellenado bien la cabeza. La rellenan bien, forman bien la cabeza, que quede bien rellena, y de ahí vamos a seguir con la vuelta 18. Y en la vuelta 18 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y hacemos la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a empezar a hacer aumentos para formar el cuerpo. Vamos a tejer ahora la serie de un punto bajo y un aumento. Ahí tejemos un punto bajo, lo marcamos y hacemos el aumento, que ya saben que es hacer 2 puntos en el mismo punto. Y seguimos tejiendo un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces en total, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21. Y desde la vuelta 21 hasta la vuelta 28 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 28, que son 8 vueltas, tejiendo un punto bajo en cada punto, y volvemos. Ya llegué a la vuelta 28 y se ve así. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones para cerrar el cuerpo. Vamos a hacer la vuelta 29, vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, acá el segundo punto y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, ya terminé de tejer la vuelta 29. Y antes de seguir van a rellenar bien el cuerpo, le van a dar forma, y seguimos tejiendo ahora la vuelta 30. En la vuelta 30 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Ahí tejen el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a tejer en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 31
y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas para ya cerrar. Entonces empezamos acá contando la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar un poco de hebra para poder cerrar el cuerpo. Aquí jalamos para cerrar y por ese pequeño agujero hay que ponerle un poquito más de relleno para que quede bien formado el cuerpo antes de cerrar. Ya lo rellené un poco más. Ahora vamos a cerrar con la aguja lanera. Vamos a agarrar solamente las hebras de adelante de cada punto. Entonces ahí vamos agarrando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a jalar despacio para que no se vaya a romper la hebra hasta cerrar. Ahí ya está cerrado. Entramos por ahí mismo, salimos por la parte de atrás, jalamos y ahí ya quedó cerrado. Vamos a agarrar una pequeña hebra de aquí, de la parte de atrás, para poder hacer un nudito y perder la hebra por dentro. Entonces ahí hacemos un nudito, entramos por ahí mismo y salimos por otro lado, jalamos y vamos a cortar la hebra sobrante. Y así nos quedaría lista la parte de la cabeza y el cuerpo. Ahora vamos a hacer los brazos y con el color beige vamos a hacer igual un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces tejemos ahí un punto bajo, después un aumento, ahí va una vez, en el siguiente volvemos a hacer un punto bajo, después un aumento, ahí van 2 veces y aquí volvemos a hacer un punto bajo y un aumento. A ver aquí de nuevo, un aumento y ahí serían 3 veces. En total en esta segunda vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora desde la vuelta 3, que es la que nos toca, hasta la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 10 y volvemos. Miren, ya llega la vuelta 10. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para coser el brazo al cuerpo. Y de este vamos a hacer 2 iguales. Entonces acá jalamos, vamos a hacer 2 y los vamos a reservar. Los vamos a rellenar solamente hasta la mitad cada brazo. Ahora vamos a hacer las piernas y vamos a empezar igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ahí vamos contando, ahí va 1, otro más en el mismo punto serían 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo punto serían 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto serían 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto serían 8, en el siguiente punto 9, otro más 10 y en el último punto 11, otro más en el mismo punto 12.
En esta segunda vuelta nos quedarían 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer los 12 puntos bajos, pero por la hebra de atrás, ¿ya? Entonces empezamos a tejer ahí un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y desde la vuelta 4 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ahora sí agarramos normal el punto, las dos hebras. Ya, entonces tejemos hasta la vuelta 9, tejiendo un punto bajo en cada punto, o sea, 12 puntos bajos en cada vuelta, y volvemos. Ya llega la vuelta 9 y ahora nos tocaría hacer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro punto bajo y ahora hacemos la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 4 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos. Terminé de hacer la vuelta 10, vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la pierna al cuerpo. Jalamos aquí para cerrar. Y de esta vamos a hacer 2 iguales y las vamos a rellenar solamente hasta la mitad. Para hacer las orejas también con el color beige vamos a hacer un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces ahí contamos 1, 2, acá voy 5 y 6. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y en la vuelta 3 y en la vuelta 4 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 4 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución 4 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 5, sacamos el marcador y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza. Jalamos acá para cerrar y de estas orejas vamos a hacer 2 iguales y las vamos a reservar. Miren, ahora vamos a con el color blanco vamos a hacer esta parte de acá, sería el hocico. Entonces vamos a hacerla mitad mitad, la mitad de blanco y la mitad de color beige. Ya por eso se las quería mostrar para que vean que acá estamos igual. Vamos a iniciar con un anillo mágico, después con aumentos y siempre la mitad de los puntos lo vamos a tejer en blanco y la mitad en beige. Ahora se los voy a mostrar cómo. Entonces vamos a iniciar primero con el blanco. Vamos a iniciar haciendo igual un anillo mágico y adentro del anillo mágico tejemos 6 puntos bajos. Entonces aquí con el blanco contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos aquí la hebra pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Ya, pero en estos 6 aumentos vamos a hacer la mitad en blanco y la mitad en beige. Entonces aquí vamos a ir contando primero 6 puntos, o sea, en este primer punto hacemos 2. Ahí va 1, 2. En el siguiente punto sería 3, otro más sería 4, en el siguiente punto serían 5 y otro más en el mismo punto serían 6, pero en vez de cerrarlo en blanco, este punto 6 lo vamos a cerrar en color beige para poder hacer el cambio de color y no se note cuando hagamos el cambio. Ya, entonces siempre cuando van a cambiar el color lo cierran el último punto con el color que vamos a tejer. En este caso ya sería el beige.
Entonces acá vamos a hacer 2 nuditos con estos 2 colores. Y ahora vamos a tejer con el color beige. Y el color blanco lo dejamos ahí esperando, ¿ya? Entonces ahora aquí tenemos 6 puntos ahí con los aumentos. Entonces aquí sería en el siguiente punto con el color beige, ya tejemos ahí 7, en el mismo punto 8, en el siguiente tejemos el 9, en el mismo punto 10 y en este último punto tejemos 11 y en el mismo punto 12. Entonces en esta segunda vuelta tendríamos 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Pero como acá ya nos toca hacer en blanco, este de aquí que lo cerré en beige lo voy a sacar porque había que cerrarlo en blanco. Entonces ahora con la hebra blanca vamos a dejar la hebra beige ahí. Y con la hebra blanca, y siempre acá atrás jalando, ya no que nos quede así doblado, sino que esté estirado. Entonces ahora ya lo cerré en blanco porque voy a tejer en blanco esta mitad. Y voy a hacer, empezamos a hacer el punto bajo, lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y volvemos a hacer un punto bajo. En el siguiente un aumento. Volvemos acá a hacer un punto bajo. Y aquí un aumento. Pero ven que ya nos toca hacer en el color beige. Entonces aquí este lo voy a cerrar en color beige. Para esa mitad hacerla en beige. Entonces ahí ya hice el aumento. Aquí me tocaría hacer de nuevo un punto bajo. Después un aumento. Y seguimos tejiendo acá un punto bajo. Después un aumento. Volvemos a tejer acá un punto bajo y terminamos acá con el aumento. Entonces en esta tercera vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer en blanco, ¿no? Entonces este último punto lo vamos a cerrar en blanco porque nos tocaría ahora hacer la parte blanca. Así lo cerramos en blanco y ahora nos tocaría hacer la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos, pero la mitad en blanco y la mitad en beige, ¿ya? Entonces aquí que me toca la vuelta 4 voy tejiendo un punto bajo en cada punto. Todo este lado, todo lo que está en blanco lo tejemos en blanco, todos estos puntos, o sea serían la mitad, serían 9 en blanco y 9 en color beige. Acá ya estoy terminando de tejer mi último punto que sería el 9 en blanco. Entonces acá lo cierro en beige y sigo tejiendo acá mis 9 puntos que me faltan en color beige. Y en la vuelta 5 voy a hacer lo mismo, la mitad, 9 puntos en blanco y 9 puntos en beige, ¿ya? Entonces acá terminamos la vuelta 4 con el color beige. Aquí hasta el final, hasta aquí. De ahí el último punto lo cierro en blanco para hacerlo en blanco y después en beige. Entonces la vuelta 5 igual la vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero la mitad en beige y la mitad en blanco. Bien, acá ya terminé mi vuelta 5. Ahora sacamos el marcador y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y hay que dejar una hebra larga en color beige para poder coser el hocico a la cara. Y vamos a cortar también el color blanco. El color blanco también lo cortamos porque este no se va a notar. Aquí atrás. Esto lo dejamos por atrás. Y ahora le vamos a colocar la nariz. Miren, yo tengo esta nariz que también es una nariz de seguridad. Esta de aquí es de unos 8 milímetros más o menos. Y esta, si no tienen una nariz de seguridad, también le pueden bordar la nariz, no hay problema, ¿ya? Entonces aquí, en el color beige, vamos a colocar la nariz justo acá donde está el anillo mágico. Una vuelta más arriba en la parte del medio. Ahí vamos a colocar nuestra nariz, ¿ya? Entonces la vamos a ir colocando
así de esta manera, y nos tendría que quedar así. Y si no tienen esta, pues la van a bordar, ya es a gusto de cada uno. Y ahora el broche de seguridad, en vez de ponérselo así, se lo voy a poner así. Cuando quieran que quede más ajustado todavía la nariz o el ojo de seguridad, lo ponen así. Yo siento que al ponerlo así, el broche queda más ajustado, ya, entonces así va a quedar más ajustada nuestra nariz. Y esto lo vamos a reservar y vamos a hacer ahora. Pero antes de reservarlo hay que bordarla acá la parte de la boca en color negro. Para bordar la rayita que tiene acá, agarramos la aguja lanera con el hilo de color negro y vamos a ingresar aquí, justo en la parte del medio de la nariz. Ahí. Vamos a salir siempre dejando un poco de hebra atrás para después hacer 2 nuditos. Y así salimos por la parte de abajo. Entonces acá salgo por atrás. Y con estas 2 hebras vamos a hacer 2 nuditos y vamos a cortar ahí la hebra. Ya para que se quede ahí asegurado. Hacemos 2 nuditos. Y cortamos aquí. Y esto se va a quedar por atrás, así que no se va a notar. Y así nos quedaría la parte del hocico. Ahora la vamos a reservar y vamos a hacer la cola. Para hacer la cola vamos a iniciar igual con un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Jalamos la hebra pequeña para cerrar y en la segunda vuelta igual vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Y desde la vuelta 2, que es esta, hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos. Esto lo vamos a hacer con paciencia porque como queda pequeño, pero igual se puede, siempre contando 5 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Acá ya llega la vuelta 11. Ahora sacamos aquí, si es que le han puesto marcador, sacan el marcador, pero yo he ido contando 5 puntos en cada vuelta. Acá en el siguiente punto, para terminar, vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y vamos a dejar una hebra larga para poder coser la cola al cuerpo. Entonces acá jalamos para cerrar y nos quedaría así la cola. Ahora vamos a coser el hocico y lo vamos a colocar con los alfileres para que no se mueva. Vamos a colocarlo justo acá, miren, donde comienza el ojo. Ahí vamos a colocar la parte de arriba, pegado acá al ojo, de este lado igual. Y hasta abajo, hasta donde alcance la parte de abajo, ¿ya? Ahora vamos a empezar cosiéndolo así, agarrando así un punto de la cara, de esta manera. Y vamos jalando. Y ahora vamos a agarrar un punto de el hocico así. Y vamos a ir jalando. Volvemos a agarrar un punto de la cara de esta manera. Vamos jalando. Y ahora un punto de acá del hocico y vamos a ir jalando. Y de esa manera vamos a coser todo el hocico. Todo el borde. Pero antes de que terminemos de coser el hocico, más o menos cuando les quede como un dedo, lo vamos a rellenar con un poco de relleno para darle la forma y de ahí lo vamos a terminar. Miren, acá ya estoy terminando, me falta el último punto y ya le puse el relleno también antes de cerrar. Y aquí voy a entrar y voy a salir por la parte de atrás para hacer un nudito por la parte de atrás. Entonces ahí ya terminé. Y por acá atrás lo que vamos a hacer igual que siempre es agarrar una pequeña hebra, jalar, ingresamos por ahí mismo y jalamos. Y vamos a cortar acá
la hebra restante y así nos quedaría el hocico cosido a la cara. Miren, aquí ya cosí una oreja para que vean. La he cosido así en forma diagonal al ojo, justo donde comienza y donde termina. Y si nos guiamos acá del anillo mágico, contamos del anillo 1 a 2 vueltas, a esa altura hemos cosido la oreja. ¿Ya? Ahora, para coser la segunda oreja, lo primero que vamos a hacer es colocar la aguja lanera. Aquí se ha hecho un nudito, vamos a desatarlo. Vamos a colocar acá la aguja lanera en el hilo y vamos a unir la oreja primero. Como acá está abierto, vamos a pasar de un lado para otro para cerrar. Así pasamos de un lado para otro de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la oreja en la misma distancia que hemos cosido la otra. La vamos a colocar. Miren, le van a colocar ahí los alfileres para que no se mueva y lo vamos a coser de la misma manera que hemos cosido el hocico. Ya agarrando un punto ahí de la cabeza, vamos jalando y después agarrando un punto de la oreja. Van ahí agarrando un punto de la oreja y van jalando. Ahora agarramos un punto de la cabeza y vamos jalando. Después agarramos un punto de la oreja y así vamos a ir cosiendo por todo el borde de la oreja, todo, hasta cerrar ahí. Y vamos a salir por acá atrás. Yo con la primera oreja he salido por atrás. Y vamos a salir con este igual para después hacer 2 nuditos y perder la hebra por dentro. Aquí ya terminé de coser las 2 orejas. He salido por el mismo lado con la otra hebra. Y ahora con estas 2 hebras lo que hacemos es hacer 2 nuditos para que quede bien asegurado ahí. 1 o 2 nuditos. Y con la aguja vamos a ingresar aquí. Vamos a meter ahí las hebras y vamos a salir por otro lado para perderlas y vamos a cortar las hebras que nos sobran aquí. Y listo. Y de esa manera nos quedarían cosidas las orejas. Miren, como ya cosimos las orejas, ahora vamos a coser las partes de acá, los brazos, las piernas. Yo ya cosí estos 3 y también cosí la cola acá en la parte de atrás. Les voy a enseñar cómo, porque todos se cosen igual. Aquí con el brazo van a agarrar la aguja lanera y después de que ya lo hayan rellenado hasta la mitad, recuerdan que les dije los brazos los rellenan hasta la mitad, las piernas también, ¿ya? Lo único que no hay que rellenar es la cola, no necesita rellenar, ni las orejas tampoco. Entonces acá cuando ya tienen aquí rellenado hasta la mitad van a pasar así para cerrar, igual como cerramos las orejas. Vamos a pasar de un lado para otro para cerrar bien aquí, antes de coserla al cuerpo. Así. Y ahora la vamos a coser al cuerpo. Aquí justo en el lado lateral la van a coser ahí justo donde empieza el cuello y aquí como en diagonal, así la van a coser, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer, siempre fijándose, cuando ya hayan cosido un brazo lo miden hacia adelante y se fijan que esté a la misma distancia que el otro brazo y después ya lo vamos a coser. Y vamos a empezar así de la siguiente manera, agarrando acá un punto del cuerpo, es igual que las orejas, siempre agarrando un punto del cuerpo y después un punto del brazo. Así van jalando. Van a seguir agarrando acá un punto del cuerpo. Y después un punto del brazo. Aquí igual volvemos a agarrar un punto del cuerpo. Un punto del brazo. Aquí volvemos a agarrar un punto del cuerpo.
y un punto del brazo. Cuando ya esté cosido acá al costado, ahora vamos a pasarnos a la parte de acá arriba y vamos a coser 2 puntitos para que esto no se alce y quede así. Entonces vamos a agarrar un punto de acá arriba del cuerpo y después agarramos acá un punto del brazo, volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo y aquí un punto del brazo y nos pasamos para la parte de acá abajo del brazo para también agarrar 2 puntitos de la parte de acá. Entonces vamos a agarrar 2 puntitos para que esto no se alce de aquí y vamos a salir por acá atrás donde hemos salido con la hebra de la pierna para después hacer 2 nuditos. Aquí ya lo terminé de coser el brazo, así que con estos 2 hilitos que han quedado, las 2 hebras, lo cortamos ahí del mismo tamaño y vamos a hacer 2 nuditos para que quede más asegurado. Ahí hacemos uno y otro nudito y con la aguja lanera vamos a esconderlos adentro del cuerpo. Entran por ahí mismo y ponen ahí sus hebras y salimos por otro lado. Cuando ya están escondidos, cortamos las hebras sobrantes y de esa manera nos quedarían cosidas las partes de nuestro león. Y de la misma manera vamos a coser las piernas también, ¿ya? Y miren, para que se guíen, es a la misma distancia el brazo de la pierna y en medio quedan 2 vueltas de separación para que se guíen. Para coser la cola la vamos a coser igual. La ponen en la parte de atrás, en la parte del medio, cosen aquí, de ahí 2 puntitos a este lado y 2 puntitos arriba y listo, ¿ya? De esa manera vamos a coserlo. Ahora le vamos a colocar el cabello al león. Yo creo que esta es la parte que es un poquito más complicada, no tanto complicada, sino que demora un poco más porque hay que poner cabello por cabello. Entonces es como un poco más un poco más complicada, pero se puede con paciencia. Lo que vamos a hacer es cortar varias tiras. Yo el cabello no lo he hecho con hilo de algodón, lo he hecho con lana porque me gusta que quede como más pomposo, se vea, le da otro efecto el cabello con lana, pero depende ya del gusto de cada uno, porque si es para un niño recomiendo hilo de algodón, si es para niños, pero si es para un adulto, en este caso yo lo estoy haciendo para un adulto como llavero de auto, así que no hay problema, voy a utilizar lana, ya es al gusto de cada uno. Las tiras no exactamente son como 4 dedos, porque igual siempre la tienen que cortar un poco más larga, porque a la hora de que ustedes lo van a colocar acá van a quedar largas y de ahí ustedes lo cortan al tamaño que les guste más. Entonces lo que vamos a hacer es colocar tiras aquí en la parte del medio, todo el borde de la cara, la parte de acá abajo también hasta aquí. Después que hayan colocado todo el alrededor, siguen colocando las tiras por toda la melena si ustedes gustan, ¿ya? Ahora si quieren solo le colocan todo el borde de la cara, pero también le pueden colocar todo, pero es punto por punto, cada punto hay que colocar una tira, así que ya eso depende de cada uno. Para colocar las tiras lo único que vamos a hacer es ingresar aquí, así, vamos a agarrar la tira a la mitad. Esa es la tira, la ponen así a la mitad, agarran aquí, jalan y estas 2 tiritas las ingresan acá adentro, así, y jalan ahí para que quede bien asegurado. ¿Ven? Por eso les digo que igual les va a quedar un poco más largo. Ya ustedes al final, cuando ya le hayan colocado todas las tiras, lo cortan al tamaño que ustedes quieran la melena. Y aquí vamos a seguir, agarramos otra tira más, la ponemos a la mitad y nos pasamos acá al siguiente punto
así, aquí, agarramos ahí por la parte del medio, lo jalamos ahí y esas dos tienen que entrar ahí, así, y jalamos, ¿ven? Y así nos va quedando la melena. Aquí yo ya tengo uno terminado, así que ahí les voy a mostrar cómo queda, para que ustedes también puedan hacerlo así. Miren, aquí ya terminé este de aquí, y lo único que hice es colocarle, como les dije, todo el borde. ¿Ven? Todo el borde de la cara le he colocado todo el alrededor. Si ustedes quieren solo le colocan el borde, pero yo le he colocado en todo, en cada puntito. ¿Ven? En cada puntito le van a poner en toda la parte de atrás. Y la parte de la cola también he hecho lo mismo. Aquí le he colocado como unos, a ver, aquí 1, 2, 3 tiras en la parte de la cola, y así nos quedaría nuestro león. Al final le coloqué un poco de rubor acá en los cachetes, le coloqué rubor para que se quede más bonito, y la parte acá de las piernas le he bordado esas 3 tiritas en hilo marrón para que quede más bonito. Esto es fácil de hacer, solamente ingresan con la aguja, lo pasan así encima. Esto ya les he enseñado en otros videos. Le hacen 3 rayitas en cada uno y así nos quedaría. También les quería mostrar, hice una leona porque me hicieron un pedido de un león y una leona. Y la leona la hice así. Como la leona no tiene melena, es un poco más fácil de hacer. De la misma manera, igual. Lo único que hice es colocarle pestañas, ¿ven? Dos líneas de pestañas. Le ponen el rubor. Y le puse este lacito en la orejita para que se vea más bonita. Les voy a enseñar a hacer el lacito si es que ustedes quieren hacer también la leona. Pero después todo es igual. Es lo mismo que el león. Miren, para hacer el lacito, lo único que hice es con el hilo de color rosado. Es hacer un anillo mágico. Así. Y ingresamos aquí. Ahora jalamos hebra y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Adentro del anillo mágico tejemos un punto alto y volvemos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ingresamos acá adentro y hacemos un punto deslizado, y ahí ya se formó un lado de nuestro lazo. Ahora vamos a formar el lado de acá. Subimos de nuevo con 3 cadenas, hacemos un punto alto adentro del anillo mágico, volvemos a hacer 3 cadenas y adentro del anillo mágico hacemos un punto deslizado. Ahora sí hacemos una cadena y jalamos la hebra más pequeña para cerrar nuestro anillo mágico. Ven, y así nos quedaría. Y acá vamos a dejar una hebra larga porque vamos a enrollar ese lacito, y aparte con la hebra que nos quede lo vamos a coser. Entonces aquí ya estaría, y con esta hebra le vamos a dar vueltitas así en la parte del medio, así, ven, y así nos quedaría listo nuestro lacito para ponerle en el cabello. Acá atrás le hacen un nudito y con esta misma hebra le van a coser acá en la parte de la orejita, le hacen unas puntaditas y listo. Ven, y así nos quedaría listo nuestro león. Miren, ese efecto que le da la lana en el cabello me gusta porque se ve más así, una melena más grande, así como la que tiene el león. Y si desean hacer la leona también. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció el video. Compartan el video en sus grupos de Facebook, sus grupos de WhatsApp, donde también hay otras amigas tejedoras que les gustaría hacerlo. Y si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.